una persona de Venezuela nos hace para este punto de vista una pregunta extremadamente compleja, vinculada al tema de la contracepción y los métodos artificiales para prevenir la natalidad. Ahí nomás tendríamos 5 puntos de vista y le prometo que vamos a abordar el tema de la contracepción, de la anticoncepción artificial en unos próximos puntos de vista, y especialmente cómo las advertencias de esa gran encíclica que el 2008 cumplió 40 años, la Humanae Vitae, y las predicciones terribles que hizo el Papa Pablo VI sobre lo que pasaría si es que el mundo aceptaba la mentalidad contraceptiva, qué cosa es lo que iba a terminar sucediendo y cómo todas sus advertencias trágicamente en nuestra cultura pansexualizada se han cumplido. Esta es una historia, como digo, con muchos elementos particulares y muchas presuposiciones en cuyos detalles no necesariamente quiero entrar, porque no sería propio hacer un programa o un comentario o un podcast como este dirigido a un público amplio basado en la situación de una sola persona, que además es muy particular. Pero me parece importante sí tratar de abordar el tema, tanto porque nos da ocasión para aprender algunas cosas a todos, y por otra porque me parece fundamental en deber de cristiano aclarar la conciencia de una persona que está sufriendo por un problema de conciencia. Esto se trata de una persona a la que le dijeron, después de haberle diagnosticado un cáncer hace muchos años, que esta persona no podía volver a concebir nunca más, y le introdujeron un dispositivo intrauterino y que esta persona se iba a morir. Y le pusieron un dispositivo intrauterino que, como se afirma, no es abortivo y que no podía utilizar el método del ritmo porque científicamente está comprobado que falla. Quiero primero, para entrar al tema de fondo, aclarar todas estas concepciones equivocadas. En primer lugar, hoy en día en la medicina moderna no hay ninguna circunstancia que por un cáncer que ha sido curado se le pueda decir a una mujer no puedes concebir. Eso no es verdad. Hoy en día no es posible. Y si esa persona tiene problemas porque utiliza el dispositivo intrauterino porque le dieron esta justificación del cáncer, debería ir a un médico actual, y es muy probable que ese médico, si es que es un médico honesto, le diga, mira, no necesitas el dispositivo intrauterino porque la posibilidad de volver a concebir no tiene nada que ver con el tema del cáncer. No están asociados. No es verdad. Hoy en día no es verdad. No sé si antaño, porque me dicen que esto sucedió hace muchos años, no sé si antaño eso era cierto, pero por la medicina moderna les puedo decir que no es verdad. En segundo lugar, el dispositivo intrauterino sí es abortivo. Recordemos simplemente, no voy a hacer una clase acá sobre el tema, pero recordemos que la concepción, cuando se produce, el dispositivo intrauterino trata de impedirlo, pero no siempre logra impedirlo. La concepción se produce en la trompa del falopio, y cuando esta concepción, es decir, este nuevo bebé, este embrión humano, desciende de la trompa del falopio para anidar en el útero, se encuentra con este aparato hostil que lo termina matando. Entonces es falso que el dispositivo intrauterino es un dispositivo que no sea abortivo. Sí lo es, no en todas las ocasiones, pero una mujer no sabe cuándo va a ser abortivo, ¿no? Como se trata de un aborto muy temprano, la mujer muy probablemente ni siquiera se dé cuenta, pero está produciendo un aborto. Y en tercer lugar, no sé por qué mucha gente tiene dos presuposiciones que son completamente falsas. Primero, que el método del ritmo es el método oficial de la Iglesia, cuando la Iglesia no tiene método oficial. La Iglesia deja en libertad a los católicos que escojan el método que quieran, siempre y cuando no sea un método artificial que se cierre a la reproducción humana. No puede. Ese es el único punto. Y en segundo lugar, el otro mito es que el método del ritmo falla, científicamente comprobado. Ese es falso. Existe una cantidad enorme, pero enorme, de personas que viven con el método del ritmo y el método del ritmo funciona. Pero a todo esto existen otros métodos naturales, modernos, que son incluso más seguros desde el punto de vista físico y biológico que los métodos artificiales, sin tener que gastar plata y sin las consecuencias preocupantes que tienen
un método invasivo, como por ejemplo el dispositivo intrauterino, que es invasivo y puede ser dañino para las mujeres. De hecho, cada vez se usa menos, ¿no? Y se procura utilizar métodos más bien artificiales de carácter químico más que de carácter mecánico, como es el dispositivo intrauterino. Dicho esto, obviamente en el caso de la mujer, de esta buena mujer, se le produce un problema de conciencia. Y su pregunta es, si violar los 10 mandamientos es pecado mortal, ir contra los preceptos de la iglesia también es pecado mortal. Yo supongo que esta pregunta está motivada para saber, yo efectivamente al utilizar un dispositivo intrauterino estoy en pecado mortal. Esa es una pregunta que no se puede hacer así masivamente. Está en la conciencia de la persona. Y un sacerdote no puede decir, mira, tú estás en pecado mortal y te vas a condenar, pero un sacerdote sí tiene que decir, esta es la enseñanza de la iglesia, y dejar a la conciencia bien informada de la persona, saber cuál es la situación. Por otro lado, hay que comprender que tanto los preceptos de la iglesia como los mandamientos no necesariamente son materia de pecado mortal, son normas importantes para orientarnos a los católicos. Pero recordemos que el pecado mortal requiere, para que se produzca pecado mortal, 3 características fundamentales. Primero, materia grave. Yo puedo robar. De hecho, alguna vez recientemente cometí un robo, les confieso, ¿no? Tengo una hermana que le encantan los caramelos, no estaba en su oficina y le robé un caramelo, ¿no? Entonces, francamente, yo no creo que cometí un pecado mortal porque no es materia grave, ¿no? Y después le dije, oye hermana, me llevé un caramelo. Y a mi hermana no le dio mucha risa porque le encantan esos caramelos, pero me perdonó. Entonces ahí yo no he cometido un pecado mortal. No digo que hay que ser laxos con los pecados, pero hay que comprender que tampoco podemos llamar pecado mortal a cualquier cosa, ¿no? Y tiene que haber materia grave. En segundo lugar, plena conciencia, o sea, saber conscientemente que lo estoy haciendo y ser una decisión libre. Y tiene que haber plena libertad, es decir, nadie ni las circunstancias me fuerzan. Por ejemplo, obviamente un católico que no va a misa, que es un precepto de la iglesia, y no va a misa el domingo, está cometiendo un pecado mortal. Pero, ¿qué cosa sucede con una mamá que tiene un hijito recién nacido, está enfermo, no tiene con quién dejarlo y no puede sacarlo y exponerlo al medio ambiente? ¿Está cometiendo pecado mortal? Por supuesto que no. Entonces hay que comprender. Y lo más importante de esto es que cuando no están las características del pecado mortal, si una persona tiene la conciencia inquieta y le tortura sobre si está cometiendo un pecado mortal por la conducta que está realizando, lo primero que tiene que ver es honestamente si esa conducta la puede cambiar, es lo primero que tiene que ver. Y lo segundo es, si es que no puede hacer nada, sinceramente nada para cambiarla, buscar la orientación adecuada que le permita retornar a la vida de la iglesia haciendo la confesión del caso y reparando de la manera que la iglesia nos recomiende. Que tengas un buen día.